Hola, buen día para todos. Espero que se encuentren muy bien. La invitación es para que estemos atentos a la información que vamos a compartir a continuación, pues ARL Sura ha querido traer hoy una capacitación enfocada en los sistemas de control para la prevención del riesgo biológico. Bueno, iniciemos hablando en qué consisten o en qué se tratan los sistemas de control. Debemos recordar que todas las empresas, a través de sus procesos, van a generar o van a implicar algún tipo de riesgo para los trabajadores que realizan dichas actividades. Entonces es fundamental que se planeen ideas, que se planeen actividades que después se van a ejecutar con el fin de minimizar o eliminar este tipo de riesgo. Entonces los sistemas de control me mencionan unas actividades fundamentales que son la eliminación, sustitución, los controles de ingeniería, los controles administrativos y los elementos de protección personal. La idea es que cuando tengamos identificado el riesgo, podamos eliminarlo, ¿cierto? Esa es como la primera opción o la opción fundamental, eliminar el riesgo que me está ocasionando la accidentalidad. Pero como a veces no lo podemos eliminar, entonces debemos buscar una manera de sustituirlo. Hay que buscar otros mecanismos para evitar que haya un tipo de contacto o que el riesgo sea inminente para el trabajador. Cuando no se puede ni eliminar ni sustituir, entonces ahí es cuando empezamos a hablar de los controles de ingeniería, de los controles administrativos y nuestro último recurso sería ya en el individuo, que sería en este caso pues el trabajador y el uso de los elementos de protección personal. Entonces vamos a explicar cada uno de ellos para que ampliemos nuestros conocimientos al respecto. Iniciamos hablando entonces de eliminación. ¿En qué consiste la eliminación del riesgo? Es la supresión completa del riesgo en el lugar de trabajo. Es el método ideal de control y debería aplicarse si es posible. Pero cuando estamos hablando de riesgo biológico se nos hace mucho más difícil aplicar esa estrategia. ¿Por qué? Porque necesariamente en la prestación de los servicios de salud se requiere atender a todos los pacientes y pues los pacientes son la fuente, en este caso, la fuente del riesgo. Por eso en salud es muy difícil hablar de un control de eliminación. Si siempre o generalmente lo que se hace es aplicar un control de sustitución. Entonces vamos a hablar de ellos. Bueno, ahora hablemos de sustitución. En la medida de lo posible se deben eliminar los procedimientos invasivos. Sin embargo, cuando es inevitable con base en el estudio de costo-beneficio que se realice en la institución, se deben sustituir los elementos cortopunzantes empleados en la prestación de los servicios de salud por dispositivos de seguridad que han sido diseñados para controlar la exposición al peligro. Algunos ejemplos de esos dispositivos serían usar tijeras en lugar de bisturí siempre y cuando el procedimiento lo permita, reemplazar las jeringas y agujas por inyectoras sin agujas y tapas o fundas protectoras para los equipos de venoclisis. También sería reemplazar conexiones con agujas para llaves de 3 vías, conectores de 2 o 3 vías y extensiones de anestesia. Sustituir las cirugías abiertas por las endoscópicas, que eso sí ya lo vemos más frecuente. Hoy en día ya la mayoría de los procedimientos se realizan es por laparoscopia. Acá en la diapositiva tenemos unas imágenes de algunos ejemplos de dispositivos de seguridad que ya se encuentran en algunas partes del país. Entonces, por ejemplo, tenemos la aguja retráctil. ¿Qué pasa con esta aguja? La aguja funciona con un resorte, ¿cierto? Y se retrae dentro de la jeringa cuando el émbolo está totalmente vacío después de que se ha administrado la inyección. También hay fundas protectoras. ¿Cómo funcionan estas fundas? Pues después de administrar la inyección, el trabajador desliza un protector de plástico sobre la aguja y la bloquea en esa posición, de tal manera que no hay riesgo de pinchazo. También está el mango de bisturí, que es la imagen que tenemos aquí en la parte inferior de la pantalla. Es un mango de bisturí para cuchilla desechable. Entonces tiene una palanca que le permite unir la cuchilla al mango y desecharla después de su uso sin necesidad de tocarla. Esos son algunos ejemplos de sustitución. En los controles de ingeniería se consideran los sistemas de ventilación y monitoreo de calidad del aire para controlar los agentes biológicos transmitidos por vía aérea y el uso de dispositivos de seguridad para el manejo de elementos cortopunzantes. La ventilación puede definirse como la técnica de sustitución del aire de un recinto por otro de mejor calidad,
debido a la presencia de temperatura inadecuada o impureza, por ejemplo, por presencia de humo, de polvo, de gases o de olores desagradables, o también si hay humedad. La ventilación proporciona aire exterior a un edificio o a una habitación y distribuye el aire dentro del edificio. La ventilación también se usa para eliminar los olores, garantizar la contención y regulación de las condiciones climáticas como la temperatura y la humedad relativa. También se deben considerar imprescindibles los sistemas de ventilación y monitoreo de calidad del aire para tener ambientes de control de agentes biológicos susceptibles de transmisión aérea y una ventilación adecuada en las instituciones de salud. Algunos ejemplos, algunos métodos de ventilación tenemos acá en la diapositiva: la natural, la mecánica y la híbrida o mixta. La ventilación natural hace referencia a las fuerzas naturales, por ejemplo, el viento, a la fuerza de flotación térmica debido a la diferencia de densidad entre el aire interior y el aire exterior. Entonces, hacen entrar el aire exterior en el edificio a través de las aberturas construidas para esta finalidad en el envolvente del edificio, por ejemplo, las puertas, las ventanas, las chimeneas solares, las torres de viento y también los ventiladores pasivos. Esta ventilación natural de los edificios depende del clima, del diseño del edificio y del comportamiento de las personas. Cuando hablamos de ventilación mecánica, hacemos referencia a los extractores, que son el motor de la ventilación mecánica. Los componentes básicos de un sistema de ventilación mecánica vendrían siendo ventiladores, que son máquinas que hacen mover el aire al generar una presión; el conducto, que es por donde circula el aire de un lugar a otro; los elementos de difusión, que vienen siendo las rejillas o bocas de entrada y salida del aire; y también los elementos accesorios como los reguladores y los mandos. Cuando se habla de ventilación híbrida o mixta, habla de que esa ventilación depende de las fuerzas motrices naturales para proporcionar la tasa de flujo deseada. Así que si se utiliza la ventilación mecánica cuando la tasa de flujo obtenida con la ventilación natural es demasiado baja, de resto no se puede utilizar. También tenemos acá el ejemplo de los elementos cortopunzantes. Todos sabemos que cualquier lesión con elemento cortopunzante nos va a generar un riesgo de adquirir una enfermedad como la hepatitis B, hepatitis A, VIH o también el SIDA. Por eso es importante que siempre que los manipulemos o los manejemos tengamos especial cuidado y mayor concentración al realizar esa tarea. Entonces recordemos que son los elementos cortopunzantes. Son aquellos que por sus características punzantes o cortantes pues pueden ocasionar un accidente. Entre estos tenemos las limas, las lancetas, las cuchillas, agujas, los restos de las ampolletas, también las pipetas, las hojas de bisturí, el vidrio o el material de laboratorio como los tubos de ensayo, los tubos capilares y también los tubos para toma de muestra, las láminas portaobjetos, también las laminillas cubreobjetos, los aplicadores, los citocepillos y en fin, todo lo que tenga que ver con cristalería que se encuentre rota, que es un riesgo para nosotros, y también pues cualquier otro elemento que por sus características cortopunzantes pueda lesionar y ocasionar un riesgo infeccioso. Los controles administrativos son prácticas y políticas de trabajo que son necesarias para evitar las exposiciones. Así que cualquier institución o cualquier empresa debe contar con un programa de educación. Este programa debe tener unos aspectos importantes como los que vemos acá en la diapositiva. El primero de ellos sería desarrollar procesos de educación al personal de salud que labora por turnos en los aspectos básicos de la higiene del sueño y el control de la fatiga. Esas serían actividades de prevención, ¿cierto? Actividades de promoción y prevención, donde sentamos al trabajador, le brindamos una capacitación, le explicamos el tema, que en este caso sería la higiene del sueño. ¿Qué pasa si no dormimos bien? ¿Qué pasa si nuestro trabajo es tan estresante y tan agotador que también nos está cortando el sueño y la capacidad de descansar de la manera correcta? Entonces, por eso siempre que se hace una capacitación en una empresa, estamos haciendo referencia a un control administrativo. Es un proceso de enseñanza, de educación al trabajador, donde se le tocan temas importantes para su salud y para su bienestar. También otro control administrativo u otro ejemplo de control administrativo sería contar con suficiente personal de acuerdo a la demanda del servicio, ¿sí? Que cada persona se encargue de realizar su labor, que no haya una sobrecarga de trabajo.
También debe suministrarle al trabajador su dotación de insumos y suministros. Hay que adquirir elementos que permitan desechar correctamente los residuos o los elementos cortopunzantes con el fin de eliminar o evitar la accidentalidad. También hay que definir estándares y patrones de tiempos de trabajo y de descanso para todo el personal expuesto al agente biológico con el fin de disminuir los niveles de fatiga. Otro aspecto fundamental es que deben existir protocolos, normas y procedimientos para la realización de prácticas seguras en la prestación de servicio de salud humana, especialmente. Se destacan el transporte de muestras, manejo de ropas, manejo de residuos, la investigación de incidentes y accidentes de trabajo de tipo biológico, también la limpieza, desinfección y esterilización. Hay que hacer un seguimiento a la aplicación de las precauciones estándar. Hay que adquirir, como les decía, los recipientes para el uso o el desecho correcto de los elementos cortopunzantes en cada puesto de trabajo. ¿Sí? Lo ideal es que si estamos en un sitio donde es toma de muestras para el laboratorio clínico, ahí de inmediato donde yo estoy tomando la muestra, cuente con un contenedor o con un recipiente, en este caso el guardián, para disponer de manera inmediata el residuo cortopunzante y evitamos un pinchazo o un accidente por algún descuido. También dentro de los controles administrativos se encuentra la señalización y rotulación. Deben existir etiquetas de alerta de peligro biológico en estos elementos. Prestemos atención en los recipientes para la eliminación de los elementos cortopunzantes. También en los refrigeradores y congeladores que contengan sangre y otros materiales potencialmente infecciosos. En los recipientes utilizados para guardar, trasladar o enviar sangre u otros materiales potencialmente infecciosos. En las bolsas y canecas que contengan material contaminado. En las zonas de almacenamiento de desechos y elementos cortopunzantes. En cada unidad de servicio debe existir una señal que indique los elementos de protección personal que son de uso obligatorio, las precauciones estándar que se deben cumplir, la prohibición de comportamientos que puedan facilitar la transmisión del agente biológico, como por ejemplo el consumo de alimentos, y también la disposición de los elementos para la atención post-exposición. Toda esa información la debe tener el centro de salud y debe estar todo debidamente rotulado. También otro control administrativo es establecer las áreas de triage y áreas especiales para los pacientes que visitan los departamentos de emergencias y que padecen alguna enfermedad infectocontagiosa, una enfermedad respiratoria, por ejemplo, como la influenza. También hace parte de los controles administrativos los lineamientos para realizar la inmunización del personal expuesto a agentes biológicos en la prestación de los servicios de salud, las recomendaciones de vacunación para patologías como hepatitis A, hepatitis B, la infección meningocócica, la infección neumónica, también la influenza, la parotiditis, rubeola, sarampión, tosferina, tuberculosis, varicela y pues actualmente el COVID-19. Bueno, como les mencionaba al inicio, el último paso sería ya el elemento de protección personal. Sí, ese vendría siendo mi último recurso para poder prevenir el riesgo de exposición. Entonces ya hablamos de los métodos de eliminación, que en riesgo biológico pues es muy difícil hacerlo, por lo general hay que sustituir, ¿cierto? Entonces aparte de sustituir, pues también debemos tratar de tener muy bien protegido al trabajador. Por eso es necesario que se utilicen los elementos de protección personal, pues porque así como hay dispositivos que ya tienen sus propias medidas de seguridad que se contraen o que son retráctiles y el trabajador no está expuesto como al elemento cortopunzante, así como para sufrir el pinchazo, pues también recordemos que no todas las patologías ingresan a través de los cortes y pinchazos, ¿no? También por vía respiratoria y por vía digestiva. Entonces lo ideal o lo fundamental es que el trabajador se encuentre completamente protegido para que pueda desarrollar sus actividades. Entonces el elemento de protección personal es un equipo o un dispositivo que está destinado para crear una barrera entre el agente infeccioso y entre el trabajador. La OSHA define el elemento de protección personal para riesgo biológico como aquella ropa o equipo especializado usado por una persona para protegerse de un material infeccioso.
Pero hay algunos aspectos que deben tener en cuenta los empleadores en el uso de los elementos de protección personal. Deben conocer cuáles son los procedimientos que requieren de este tipo de elemento de protección personal, ¿sí? Deben estar actualizados y operantes todos los procedimientos de identificación de peligros, evaluación y control de riesgos para determinar la necesidad del elemento de protección personal y que están encaminados o que van de la mano con las tareas ejecutadas y la exposición de los trabajadores. Deben garantizar la dotación y entrega de estos elementos, así como de su mantenimiento, reposición y disposición final. También se debe implementar un programa de educación y formación para el personal expuesto y garantizar de manera permanente la disponibilidad de los elementos de protección personal en los diferentes servicios y en los diferentes centros de trabajo con los que cuente la empresa. También dichos elementos deben ser de la talla adecuada para el trabajador y deben tener un inventario o una información detallada de cada cuánto, por ejemplo, cuánto les dura una caja de guantes en el servicio o cuánto tiempo les dura una caja de tapabocas en el servicio, de tal manera que cuando se estén acabando, de inmediato se encuentre la caja de reposición ahí y el personal no vaya a quedar en ningún momento sin sus elementos de protección personal. Bueno, pero no todas las responsabilidades o todas las obligaciones van a ser del contratante, ¿no? El trabajador también tiene responsabilidades. ¿Cuáles son? Cumplir con los procedimientos establecidos en la institución donde realice sus actividades de acuerdo con la exposición y tarea realizada. Debe acatar todas las recomendaciones sobre el uso, mantenimiento, limpieza, almacenamiento, reposición y disposición final de los elementos de protección personal que son asignados. También debe asistir a todas las capacitaciones y participar activamente en ellas, también a todos los entrenamientos a los que sea convocado por parte de la empresa y reportar de manera inmediata los accidentes de trabajo que le ocurran. Debe notificarse a su jefe inmediato para que éste se encargue de llevar la información al área de seguridad y salud en el trabajo, reportar el accidente a la ARL y luego hacer la respectiva investigación. También debe notificar toda condición insegura que observe en su puesto de trabajo. ¿Qué es una condición insegura? Que tengamos, por ejemplo, una silla donde me siento a tomar muestras, la silla está como con una patica floja, yo ya informé, pero parece que no llegó la información al área encargada de realizar el mantenimiento, entonces debo reiterar esa información. Esas son condiciones inseguras, cuando los equipos o los elementos que tenemos en nuestro entorno para realizar nuestra labor se encuentran de manera defectuosa, debemos notificarlos para que se hagan los respectivos ajustes. ¿Cuándo es un acto inseguro? Cuando yo como trabajador cometo una indiscreción, digámoslo así, o por el ajino, por el afán de la tarea, hago algo indebido, como por ejemplo dejar una aguja sobre una superficie o no depositar el elemento cortopunzante en el guardián, sino dejarlo en una bolsa de aseo, de tal manera que cuando se recojan los desechos, cuando se haga la ruta de recolección, el personal que realiza la actividad pueda estar expuesto a sufrir un accidente. Entonces, condición insegura son las áreas, los elementos que utilizo para realizar mi labor que se encuentran en un mal estado, y los actos son las acciones que yo realizo que me pueden ocasionar un accidente. Así que esto sería ya como tal el elemento de protección personal. Todos estos controles se basan en ¿qué? En la matriz que tiene, la matriz de identificación de peligros y evaluación de riesgos con los que cuenta cada empresa. Entonces, para cada razón social es un control diferente, ¿sí? En riesgo biológico, pues hablamos solamente de estos temas. Entonces, para finalizar, vamos a observar un video, vamos a prestarle atención.
idea era que a través del video pues aprendiéramos a identificar cuál es el tipo de elemento de protección personal que requiero para la labor que debo realizar, porque no, pues todos los elementos de protección personal no son iguales para trabajar de pronto con soldadura, para trabajar en salud, para trabajar en minería, pues viene siendo uno diferente para cada actividad. Bueno, espero que les haya gustado mucho esta información. A continuación los invito a realizar una pequeñísima evaluación que está muy fácil y es con el fin de captar, de percibir cómo fueron recibidos esta información o estos conocimientos que el día de hoy les quisimos compartir. Muchas gracias por la atención y buena tarde o buen día para todos. Hasta luego.